Ongi etorri hitzak normalian aprobetxatu egiten du nik Bergarari buruz hainbat xehetasun emateko. Eta aurreneko bileran ez nuen horrelakoik egin zoritxarrez tokatu eta tamalez tokatu bizitzaigulako Jan Arixelarren hiltzea. Hil egin zitzaigun eta orduan ari egin nion Gorazarre. Gaur Gorazarre handirik ez dute egingo, baina bai esan egingo dut, aipatu egingo dut Bergara industrialaren hainbat ez, xehetasun bat. Agian denok entzun egin dizuela nosbait, baina jabe agian ez aretenak. Bergarak industrian izan zuen xehetasun honi buruz. Honek, gure ohorezko presidenteari dagokion bezalaxe, berak ondo manejatzen duen bezalaxe, modari buruz badu zer ikusia, eta gure presidente ohorezkoak ikasi induenez duela gutxi berriki smart casual zer den, berari dedikatu nahi diot gaurko hitz aspertu txikia. Kontua da, Bergaran amintxe daukazute, Etxaidei konpainia, enpresa hau egin zela, ikustu duzu 1856-tik 1901 Urte horietan enpresa hori, Etxaide konpainia, gero algodonera de San Antonio bihurtuko zen. Kuriosoa da, jakin dezazuen, Etxaide eta beste bik 1856an sortu zuten konpainia hau, eta beste bi horiek ziren bi judutar sefardi Baionan bizi zirenak. Eta orduan, hementxe ikustu duzuenez, hau zen hilanderia, tejeduria, tintoreria y estampación. Itxuenez dena egiten omen zuen honek, txambras, maonesas, indianas, pañuelos, telas de pantalones, blusas eta alpargatak ere bai. Denetarik egiten omen zuen honek, baina oialak egiten zituen ere. Eta oial hoiek gehienak gutxienez Baionara bialtzen zituzten, han bi judutar hauek beraien konsortzio judutarra zeukaten estatu batuetan ere bai, Amerikako estatu batuetan eta berara eksportatu egiten zituzten oial hoiek. Orduan, zein edaki, zeren eta denok ezagutu duzu beste praka bakeroak deitzen diena, praka da Bergako hitza galtzak, ez? Galtzak, hauetxek, bakeroak. Hori Levi Strauss, hemen Levi esatea, baina ni Amerikara joan nintzanea lehenengo unean ere kontuatzen nintzen praka lebirik etzegoela. Levi zirenan, hemendik aurrera Levi esatu dut, naiz eta nahikoa pedante askotan izan, baina esan duzu Levi praka horiek. Levi Strauss honek egin zituen lehenengo praka bakero horiek. Eta hori izan zen 1876an. Alegia, beranduago enpresa hau sortu baina lehenago. Orduan, zein edaki praka horiek Levi honek egin zituen, baina zein oialarekin? Agian izan zitekeen Bergaran ekoiztatako oial horrekin. Eta honen karira, badago praka bakeroen historia zaile bat, eta ikustu duzuenez, historia egiteko edozein gauza itxura denez da mintzagai, aztergai. Eta hau da, Karl-Heinz Müller, itxurenez munduan praka bakeroi buruz gehien dakienak. Eta honek berriki irakurri doan artikulu batean horrela zioen. Pero en un pueblo de irreductibles guipuzcoanos, ez du nik asmatu hau, hala jartzen zuen, pero en un pueblo de irreductibles guipuzcoanos sueñan con haber contribuido a inventar la prenda más importante de la era industrial y postindustrial, los vaqueros. Aurrego jarraitzen du. En un remoto pueblo de Guipúzcoa, Bergara, a miles de kilómetros de USA, una pequeña fábrica importaba algodón de Manchester y Liverpool para producir este rudo tejido, que luego exportaba allí, a USA, a través de Baiona y Burdeos. Orduan amintxe daukazute lehenengo puntua. Praka bakeroak non asmatu ziren han, baina zein oialarekin, agian, izan daiteke, en el pueblo de esos irreductibles guipuzcoanos egin dako hori. Aurrago jakintza zuen, Etxaide fabrika hau, eta bi zehaztapen gehiago egin nahi izkizue. Lehenengoa da, Etxaide hau, gure Ana Etxaideren aidea dela.
hau da, famili berekoa da gure Ana Etxaide. Ez dakit justo zein erlazio familiar konkretua duten, baina bai badutela erlazio familia erlazio hori, Ana Etxaide eta Etxaide honek. Besteare bai, jakintzazue esportatu egiten zirela oialak estatu batuetara garaietan ez bakarrik Burdele eta Zetik eta Baionatik. Noski, baita Manchester eta Liverpooletik, baina baita ere Genovatik. Eta Genovatik, Genovez, hortik omendator jeans, Genovez jeans, hitz hori. Hori Karl-Heinz Müller honek dio bere artikulu horretan ere bai. Kurioso egitu zitzaidan, jeans hitz hori nondi datorren, itxua denez Genovatik. Bueno, dena dela, 1901 urtean, Etxaide konpainia zena Algodonera de San Antonio bihurtu zen. Eta hemen jauko zute fabrika. Fijatu baldin bazarete oso kuriosoa da, industrializazioa garai harretan itxura denez atzera egiten omen zuen edo. Behiratzen bat tximinia dauden hemen. Lau ez? Agian 5 bat, han txiki bat ikus daiteke. Behira gero, batekin nahikoa izu. Zeintzen handiago, lehenengoa ero beste bigarren fabrika hau. Gutxiak ite ez? Bueno, Algodonera San Antonio honek 1982 urtera arte jardun zuen bere aktibitatea hemendik oso gertura, bueno, Arutz da hain zuzen ere dagoen, bueno, zegoen lekua. Eta 1975ean, justo tarte horretan, Levi Strauss berri etorri zen, bueno, Levi Strauss berri etorri zen ona gure antzerki hontara, eta Levi Strauss honek aukeratu egin zuen Algodonera de San Antonio izatea bere hornitzaile nagusia egiten zituen praka guztietarako. Orduan hor berriz konexio, agian gogoratu egin zen, zein oial ona bialdu zioten Bergarati, Baionaren bitartez noski, eta orduan gero, ja, industria handia zenean Levi Strauss hori, berriz etorri zen Algodonerara oialak bertatik hornitzeko. Bueno, hementxe dauzkatute langileak, ez da ize garaiko argazkien hori, baina ikustu duzue, garai hartan ere, estilo oso interesantea zaukatela, oso modo polita, smart casual, daude hor jantzita, Pedrok zehitxua kontuatu da, efectivamente hori dela smart casual, eta, hau da gero, enpresa hori Algodonera de San Antonio 1982tik 2010 urtera arte, berriz izena aldatu egin zuen, eta hor dagoen izena hartu zuen. Grupo Tabex hori. 2010 urtean ja, itxura denez hemen ezin zuen konpetitu, eta Tabex honek ja, itxi egin zuen Bergarako planta, eta orain ditu bere ikoizken planta, nidakidanez, Morokon, Brasilen, Polonian, eta beste non baiten. Baina, Bergarako planta hontatik ateatako oialak normalean izaten ziren, horretako ez bakareok egiteko bakarrik, aurreneko ikusi duzuenez, baita hauek egiteko ere bai. Batez ere lanerako arropak koiztu egiten zuen, baina baita ere bakeroak. Eta gaur egun ere bai, jakintzazue, Moroko eta beste hiri horietan dauden ekoizpen planta hortatik ateratzen diren prakak eta oain marka oso ezagunak saltzen dituzte. Besteak beste, Dior, Diesel, eta ikusi ditut hor, Scotch, ez dakizzer, horlako marka handi batzuk. Hoiek denak dira, oain ezaten den smart casual moda hortarako. Smart casual moda hortan, ikusi dezakezue, moda gutxi gora bera hoxe da. Jakintzazue, aurrenetik, hondan astean, hemen Bergaran eta Antzuolan izan genuen ekitaldia, Higsen bosoiari buruzkoa eta bar, esan egin zitzaigun jaskera izan behar zuela smart casual. Zindagizuet Pedro etzela horrela jantzita etorri. Eta pena niretzat, zen eta horrela etorri izan balitz, orduan nik Bergarako alkatearekin izan nuen hankasartzea, alkate jauna deitu nion, alkate Anderea deitu beharrean, hori etzen hitzetik hortera ibiliko. Eta ibiliko zena zen gure Pedroaren janskera aparta hori. Hoxe da guztia, jakintzazue, agian ezate dute denok izadutela bere bizitza osoan, bere bizitzan gutxienez parka bakeroren batero. Oso posiblea da parka bakeroren oiala
ez agian hemen, baina bai hemengo enpresa batek ekoiztua izana. Bergako etxaide lehenengo, algodonera San Antonio gerago, eta gero orain tabestena. Eta hauxe da esan nahi nizuen hau buruz, eta orain bilerari bilera jarraitu. Bueno, ez da txalet. Ez. Bueno, orduan, orain bai deitu nahi dut gaurko hitzaldi serioa, hitzaldi akademikoa eman diezagun Jose Zarrantz profesorea. Mesedez, nabezunean. Bien, buenos días, Egunon Denori. Muchas gracias al señor presidente por darme esta oportunidad de presentarme ante todos los miembros de Jaquiunde para hacer esta presentación algo más amena y propia de una academia de las artes y de las ciencias y no una simple exposición de mi currículum vitae. He pensado que podría ser más apropiado el exponer brevemente parte de un aspecto muy concreto de mis intereses profesionales. He dedicado mucho tiempo al estudio de los trastornos del sueño desde los días lejanos de mi tesis doctoral y he podido comprobar que varios de ellos fueron descritos o representados en el arte décadas y aún siglos antes de que los fisiólogos o los médicos los identificáramos, y creo que esa experiencia curiosa puede ser de vuestro interés. Así que primero haré una exposición breve de mi currículum vitae con alusiones a mis orígenes familiares y luego una pequeña muestra de la representación de los trastornos del sueño en el arte. Mis orígenes están en Pamplona. Aquí les presento a mis padres, dos modestos trabajadores de origen rural que se casaron en 1935 y tuvieron el coraje de tener 5 hijos, 2 de ellos en plena guerra civil. En el año 1942 abrieron una pequeña mercería en donde se vendía de casi todo, en la famosa calle Estafeta, que ahí pueden ver, donde todavía continúa y que suele verse en las retransmisiones televisivas de los encierros. Allí trabajaron infatigablemente sin coger nunca unas vacaciones para sacar adelante a sus hijos. Nire ama ez zen euskalduna, baina nire aita bazen. Nire aitonak euskara erakutsi zion Ultzamaraneko Iraizo zerrian maizua zela eta. Iruñera etortzerakoan zoritzarrek euskera galdu zuen eta horregatik nire anaiarrebek eta nik ezin izan genuen etxean ikasi. Nire osaba, nire aitaren anaia Agustin Kaputxinoa izan zen, Iraitzozeko Polikarpo izena hartu zuen. Izan zen idazle aparta, olerkaria, hizkuntzalari euskalduna eta euskal zaindikidea. Euskal zaindiak orain dela urte batzuk, bere mendeurrenagatik oroipen ekitaldia ospatu zuen eta Iraitzozeko bere jaiotze etxean placa bat eskaini zion. Estas breves palabras que he balbuceado en euskera me las ha escrito mi hijo Daniel, que ha tenido la suerte, como van a tener mis nietos, de tener una educación bilingüe. No solamente mis padres, sino también mis hermanos mayores, Mariter y Miguel, que están en esta fotografía, a los que quiero dar las gracias, trabajaron y se sacrificaron para que yo primero y después mi hermano menor, Javier, pudiéramos ir a la universidad. De hecho, soy el primer universitario de mi familia. De cuando en cuando nos reunimos, todos los hermanos mantenemos una muy buena relación y esta es mi esposa Teresa, compañera de hace más de 40 años. No sé si se ha marcado el índice. Bueno, hice la carrera de medicina, la especialidad de neurología y el doctorado en la Universidad de Navarra en los años pioneros de la institución y estoy enormemente agradecido a muchos de los maestros que tuve entonces, algunos de los cuales figuran en esta orla, como don Eduardo Ortiz de Landázuri, don Juan Jiménez Vargas, mi director de tesis doctoral, don Fernando Reynoso, Manolo Martí del Ángel, jefe de neurología, mi primer jefe. A finales de 1970, con una beca postdoctoral, fui a París, que entonces todavía era una de las mecas mundiales para cualquier joven neurólogo ávido de ampliar sus conocimientos. Et puisque la langue française est aussi officielle dans cette académie, je vous adresserai un petit mot dans cette langue que j'aime beaucoup. Pour ma génération, la langue française a été non seulement la première langue étrangère, mais aussi le véhicule de notre éducation sentimentale, que ce soit dans la musique, le cinéma, l'érotisme, la littérature ou la philosophie. Et malheureusement, elle ne l'est point pour les nouvelles générations.
J'ai eu la chance de pouvoir faire des stages dans plusieurs services de neurologie à Paris. Le plus long chez M. Laprelle, que vous voyez ici, qui a été mon patron et mon maître dans la neuropathologie. À Paris, je suis allé jeune marié et nous avons eu l'immense fortune d'être accueillis par Cristóbal Valenciaga dans son magnifique appartement à l'avenue Marceau, plein centre de Paris. Et je veux compartir avec vous les souvenirs de M. Valenciaga et rendre un hommage à ce Basque universel qui aurait bien mérité de faire partie de Jaquiunde, car il a élevé la haute couture à la catégorie d'art comme personne ne l'avait fait auparavant et ne le fera jamais plus dans l'avenir, dans ce monde actuel où la mode éphémère surpasse la vocation de laisser petits chefs-d'œuvre immortels. Esta es Teresa en casa de Cristóbal Valenciaga, con la rosa que le regalé cuando me anunció su primer embarazo. De París nos vinimos con 2 niños, como manda la tradición, Pablo y Diego, y más tarde vino Daniel, y aquí estoy con los 3 en alguna excursión por Navarra a la búsqueda de nuestras raíces. Después han encontrado sus parejas maravillosas, nos han traído 5 nietos preciosos, aunque en esta foto solo están los 3 primeros, y este es el resumen de mi trayectoria familiar y de formación. A finales de 1973, a la vuelta de París, dudé mucho en dónde asentarme y la influencia de un gran amigo al que quiero recordar ahora, el malogrado doctor Pedro Madoz, compañero en Pamplona, fue muy importante para que eligiera el Hospital de Cruces, que aquí veis iluminado con una de las muchas ocurrencias que tienen nuestros directivos de los hospitales. Os ahorro lo que fueron los primeros años, cuando era el único neurólogo en los hospitales del País Vasco, solo en este enorme hospital que entonces contaba con 1.500 camas oficiales, más las dobladas, las de los pasillos, etc. En el año 77, y debido a la presión de los estudiantes, se firmó un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, y eso fue decisivo para poder continuar mi carrera universitaria, iniciada en Pamplona y continuada en París, siempre en hospitales universitarios. Así estuve en condiciones de firmar la oposición a la primera plaza de profesor agregado de neurología que se convocó en la Universidad Española, en Murcia, por razones que no vienen al caso. Gané aquella oposición de 6 ejercicios al viejo estilo, y eso me supuso como premio un auténtico destierro de 2 años en Murcia, donde era profesor y hasta jefe del Departamento Universitario de Medicina sin plaza hospitalaria, un típico despropósito de nuestro sistema universitario. Gracias infinitas le debo al Jaquitún Goyo Monreal, que está por ahí presente, que entendió, entonces era rector, y que entendió mi problema y solicitó una plaza de catedrático para que yo pudiera trasladarme de nuevo al País Vasco. De lo contrario, con la reforma de la LRU me hubiera tenido que quedar en Murcia y me dan escalofríos solo de pensarlo. Como esa cátedra de neurología era la primera en España, quise inaugurarla en 1984 con una cierta solemnidad y organicé en el Paraninfo de Leioa un acto académico con la presencia de las autoridades sanitarias y universitarias de la época, y también con la participación del Congreso de la Sociedad Española de Neurología que José Félix había traído a San Sebastián y que con gran generosidad aceptó que se trasladara un día a Lejona para participar en la inauguración de la cátedra, que era una vieja aspiración de la Sociedad Española de Neurología, que hubiera cátedras de neurología. Esta foto con algunos de mis colaboradores de entonces, entre ellos la prematuramente fallecida doctora Forcadas en el centro de la foto, está tomada precisamente aquel día. Han transcurrido 30 años desde entonces y me ha dado tiempo a hacer muchas actividades que no os voy a cansar en detallar, pues son similares a las de muchos de vosotros. Han sido numerosas tareas docentes de pre y posgrado, una docena de tesis doctorales dirigidas, muchos capítulos de libros, unos 90 proyectos de investigación y ensayos clínicos, alrededor de 140 artículos indexados en un PubMed con un índice H de 18, que según me han dicho está bien para un clínico que no tiene la investigación como actividad principal. De todas estas contribuciones docentes o de investigación me permito destacar las 5 ediciones del libro de neurología que se ha convertido en un referente educativo en España y Sudamérica. Tengo reconocidos el nivel A2 de Univas, 5 sexenios por la CNIA, ahí, el 6º está en trámite. En los últimos años mi principal interés ha sido el de las enfermedades neurodegenerativas, las famosas enfermedades de Parkinson y de Alzheimer,
y también las enfermedades por priones. En este campo soy el coordinador clínico del registro epidemiológico del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco. Miembro de varias comisiones de los ministerios, he pertenecido al comité directivo de la European Neurological Society, presidente de la Sociedad Española y de Neurología del País Vasco también, de la Academia de Ciencias Médicas, y soy miembro de la Academia Europea de las Artes y las Ciencias, de la Real Academia de Medicina del País Vasco, de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y de muchas otras sociedades. Hasta aquí mi autobombo y me gustaría terminar haciendo una reflexión sobre la esquizofrenia en la que hemos vivido durante décadas los profesores hospitalarios y universitarios en el País Vasco y en toda España. Esto no es propio de nuestra situación. Todas las actividades docentes y de investigación que os he comentado antes han sido miradas históricamente con olímpico desdén por las autoridades sanitarias. Y a la inversa, las autoridades universitarias considerarían muy poco lo que yo creo que ha sido mi principal contribución a la universidad y a la sociedad vasca, que no son los aspectos que ella suele tener en cuenta, como las tesis doctorales, ni los proyectos de investigación, ni los artículos publicados, sino el desarrollo asistencial en el servicio de neurología de cruces, pasando del neurólogo pionero individual a un gran equipo, parte del cual veis aquí en la diapositiva. Gracias a un grupo de profesionales excelentes, tanto médicos como de enfermería, hemos podido desarrollar un servicio con unidades superespecializadas, algunas de las cuales son de referencia para la comunidad autónoma vasca y también a nivel nacional, especialmente en el campo de la enfermedad de Parkinson, de la epilepsia, de la disautonomía o del ictus. Y esto debe ser considerado el gran patrimonio de un hospital universitario dentro de un campus universitario. Y a continuación algunos trastornos del sueño reflejados en el arte. Esta afirmación hoy día es una perogrullada, claro, pero durante siglos y siglos el sueño y los sueños nos han sido gobernados por los dioses y los espíritus en todas las culturas, desde Mesopotamia, la cultura grecorromana o la judeocristiana. El cerebro tiene una serie de estructuras claves, de marcapasos, para organizar actividades vitales. En el bulbo raquídeo tenemos el centro respiratorio, que mantiene la respiración incluso cuando estamos dormidos. No podríamos dormirnos si ese centro no mantuviera el automatismo respiratorio. Un poco más arriba, en el tronco cerebral, tenemos estructuras que producen la vigilia y el sueño, y en el hipotálamo tenemos ese núcleo supraquiasmático que está biológicamente lleva impresa en sus neuronas la capacidad cíclica de organizar un ritmo de sueño, un ciclo de sueño cada 24 horas. Ese núcleo está conectado por el nervio óptico con la retina, recibe la influencia de la luz ambiental y entonces regula nuestro sueño con respecto a la noche. Gracias a la polisomnografía, al electroencefalograma y a otras variables fisiológicas que recogemos, podemos hacer una arquitectura, una polisomnografía durante el sueño, que se organiza en 4 ciclos, que veis aquí, durante los cuales vamos pasando de una actividad lenta del electroencefalograma a otra más rápida, que es la que caracteriza al sueño REM, y esto se repite unas 4 o 5 veces a lo largo de la noche y al final tenemos más cantidad de sueño REM, que es durante el que soñamos. Gracias a esta polisomnografía podemos ver si un paciente tiene un sueño normal, tiene un insomnio de conciliación, un insomnio de despertar, tiene un sueño irregular, tiene mucha cantidad de un tipo o de otro de sueño, etc. Esta es la base objetiva para analizar los trastornos del sueño y sus trastornos. Y entonces los clasificamos de esta manera, como insomnios, hipersomnias, alteraciones del ciclo vigilia-sueño o parasomnias. Y algunas de estas, como os digo, han sido representadas en el arte. Y os voy a presentar 2 o 3 o 4 ejemplos. El insomnio en las enfermedades neurológicas, el más típico es el insomnio letal familiar, y hay en la literatura un insomnio epidémico en la famosa novela de García Márquez, 100 años de soledad, que está muy bien representado un insomnio
epidémico. El trastorno psicofisiológico es el de Don Quijote y los otros que no quiero volver para atrás la diapositiva. En Macondo hay una peste del insomnio que es maravillosamente retratada, que comienza con una niña extraña que aparece allí con un trastorno alimentario, con los huesecillos de sus padres en un saquito que los quiere enterrar, y descubren con sorpresa que la niña no duerme y es portadora de una peste que va invadiendo el pueblo y todos van perdiendo el sueño, luego pierden las palabras, la memoria de las palabras. Arcadio Buendía las va poniendo por la pared para que nadie olvide las palabras y al final, gracias a Dios, aparece una gitana que tiene la pócima mágica y desaparece. Pues nosotros no tenemos un insomnio epidémico por vía oral, tenemos un insomnio familiar que es casi una epidemia en el País Vasco que se transmite genéticamente, que llamamos el insomnio letal familiar, una enfermedad terrible que sigue esos mismos pasos. Los pacientes pierden el sueño, luego tienen trastornos de memoria, luego tienen la demencia, la idiocia, que dice García Márquez. Y en el País Vasco tenemos un clúster, probablemente por un efecto fundador, que tenemos más de la mitad de los casos españoles y el único clúster mundial de esta enfermedad. De los insomnios psicofisiológicos, el más importante conocido es el de Don Quijote. Cervantes se burla de los libros de caballería que le han llevado a Don Quijote a abandonar el cuidado de su hacienda y de todas sus otras aficiones, se burla del lenguaje de los libros de caballería y el resultado final es que Don Quijote pierde la razón y Cervantes atinadamente lo atribuye a las dos cosas, al poco dormir y al mucho leer historias estúpidas. No se puede perder el juicio totalmente por falta de sueño, eso es imposible. Podemos entrar en un estado confusional, pero no verdaderamente perder el juicio. Y lo que sí está claro es que en la sociedad actual los libros de caballería están sustituidos por la telebasura, las redes sociales, los chirimbolos electrónicos de todo tipo, y hay una auténtica epidemia de falta de sueño en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad enferma de sueño. Hay en todos los estratos sociales, desde los niños, los jóvenes a los adultos, y hay una clarísima relación de la falta de sueño con la falta de rendimiento escolar, con la hipersomnia diurna, con los errores en el trabajo, algunos graves y con muchos accidentes también. Y esto es algo que una sociedad sabia debería de reflexionar y aconsejar a nuestra sociedad a tener hábitos de sueño y horarios laborales más sanos, más fisiológicos. La narcolepsia es el prototipo de las enfermedades que cursan con hipersonia, las enfermedades del sueño. Las personas con hipersonia se quedan dormidas literalmente, no pueden mantenerse de pie, se duermen de pie, se duermen en plena actividad. Y el otro síntoma fundamental de este síndrome, del cual sabemos ahora que se debe a la destrucción de unas neuronas del hipotálamo que segregan este neurotransmisor, es la cataplegia. La cataplegia es una resolución del tono muscular, una hipotonía que se desencadena por un estímulo emocional, la risa, la cólera, el susto, y el paciente se derrumba al suelo. Este síndrome se describió en la literatura médica a finales del siglo XIX y está maravillosamente retratado por Pérez Galdós mucho tiempo antes en esta novela. La escena transcurre en un cementerio y un niño está esperando que traigan el ataúd de su amiguito de clase que ha fallecido. Y el protagonista, nada más sentarse allí en una lápida, en el sitio más inoportuno, se queda dormido. Pero además es acometido de un sueño. Galdós no lo dice de cualquier manera, es un ataque de sueño, no puede soportar. Y poco después el niño tiene una alucinación, ve a una persona a su lado, y esto es maravilloso porque estos pacientes tienen alucinaciones y la alucinación de la presencia de otro es la más frecuente. Y esa alucinación dialoga con el niño, que es una alucinación auditiva, que es poco frecuente, pero que también se da. Y por fin llega el ataúd y el niño, nada más verlo, experimenta una debilidad súbita y poco se cae al suelo. Eso es la cataplegia. Y creedme que en 20 líneas no se puede hacer una descripción más maravillosa del síndrome de la narcolepsia cataplegia, que Galdós debió de ver, porque no tenía nada que ver con la medicina.
y no creo que hubiera leído a Gélineau. Durante el sueño tenemos muchos trastornos respiratorios que se pueden clasificar en primer lugar como las apneas centrales, la parálisis del centro respiratorio, lo que se llama el síndrome de la ondina, las apneas obstructivas, cuando sobre todo personas obesas y roncadoras tienen una vía aérea estrecha y la obstruyen durante el sueño, y el síndrome de la obesidad extrema, de la falta de ventilación pulmonar, que se denomina el síndrome de Pickwick porque está muy bien reflejado en los papeles póstumos de Dickens. Las ondinas eran ninfas, hay muchas leyendas medievales escandinavas y centroeuropeas de las ninfas que no se podían enamorar de un humano porque les estaba prohibido, perdían sus características de diosas de las aguas, y esta pobre ondina que se enamoró de un humano y fue traicionada en el drama de Giraudoux, le manda una maldición extrema a su amante, a examante. Si te duermes, tu aliento me pertenecerá y morirás. Y esta situación se da en clínica, en pacientes que tienen una lesión del centro respiratorio y tienen esa situación diabólica en la que no se pueden dormir porque se les para la respiración. Y nosotros hemos visto algún caso, por ejemplo, en esa publicación, en un tipo especial de encefalitis ligada con el cáncer. La apnea obstructiva está maravillosamente reflejada por Shakespeare en el personaje de Falstaff, que luego en el cine lo hizo incomparablemente bien Orson Welles. La escena ocurre en el palacio. El príncipe Enrique sabe que vienen el sheriff y su tropa a buscar a Falstaff, que es un bandido peligroso, y le manda a esconderse que detrás del tapiz para que no lo cojan. Y entonces, nada más que se va detrás del tapiz, entra en el sheriff, un carretero, buscando a un señor muy gordo, y ya se marchan, y entonces el príncipe le dice a Peto, vete, sácalo del tapiz, y lo encuentra dormido completamente detrás del tapiz y roncando como un caballo, y es una maravillosa descripción de la hipersomnia y el ronquido de la apnea obstructiva. Y Dickens en esta novela, del que ahí pongo la edición moderna, describe el de la hipersomnia, de la hipoventilación alveolar, de la obesidad extrema, de lo que se llama ahora la obesidad mórbida, y la describe en este chico Joe, que se queda dormido mientras come, y además describe muy bien cómo estos pacientes tienen una hiperfagia y se ha comido un trozo de pastel que lo tiene ahí en la boca y se le ha quedado sin tragar, se lo traga y se queda dormido otra vez. Y para terminar, las parasomnias, ¿no me paso, señor presidente? ¿No? Vale. Llamamos parasomnias a conductas que no son claramente patológicas, son conductas anormales durante el sueño que pueden ocurrir en los dos tipos de sueño, en el sueño no REM y en el sueño REM. Y las más conocidas son estas que he puesto, hay otras muchas, pero no las he puesto en la diapositiva. Lo importante es que estas parasomnias del sueño REM, del sueño no REM, ocurren en un despertar incompleto. El individuo está dormido y abre los ojos y no llega a estar completamente despierto, y en ese estado en el que en el electroencefalograma todavía hay muchas ondas lentas, está con los ojos abiertos y deambula o se agita, grita, dependiendo de la parasomnia. Mientras que en las parasomnias del sueño REM, el individuo está dormido y está con los ojos cerrados. Pero en la parasomnia del sueño que llamamos trastorno de conducta del sueño REM, REM Behavior Disorder, el individuo no está hipotónico como estamos normalmente durante los sueños, durante la fase de sueños. Durante la fase de sueños el organismo ha desarrollado una especie de defensa, estamos hipotónicos, estamos soñando cosas fantásticas, pero no nos podemos mover. Mientras que ese mecanismo de hipotonía muscular en esta parasomnia se ha perdido. Y los individuos escenifican sus sueños y se levantan, gritan, pegan, dan patadas, muerden y tienen una conducta muy agitada. Bueno, pues el sonambulismo está maravillosamente retratado
en Lady Macbeth. Este cuadro de Fuseli representa aquí a Lady Macbeth en las almenas del castillo y a mí la verdad es que me gusta poco, porque parece una heroína que está ahí llamando al pueblo a la lucha y no la atribulada Lady Macbeth que lo está pasando fatal porque es culpable de la muerte del rey al que han asesinado, etc. Entonces la escena transcurre ahí en las almenas porque el médico le ha oído a la dama que le cuenta lo que pasa por las noches y el médico no se lo cree. Y se apostan ahí los dos a ver y efectivamente aparece Lady Macbeth sonámbula. Y la dama le dice, aquí viene, ese es su aspecto ordinario, por vida mía que está dormida completamente. Y el médico dice, sí, pero si tiene los ojos abiertos. Y la dama es más astuta. Y le dice, sí, pero los tiene cerrados a la sensación. Está dormida. No está totalmente despierta. Mencionar aquí no puede parecer una frivolidad, pero la verdad es que es un genio. Quino es un genio. Y en esta diapositiva representa de una manera maravillosa lo que es el terror nocturno del hombre moderno. Decretos, vencimientos, facturas, comprobantes, reajustes, venid, cobardes, bastardos, no podréis conmigo. Y el Brain Behavior Disorder, para terminar, esta es una parasomnia que ahora tiene mucho interés porque sabemos que puede preceder a las enfermedades neurodegenerativas y, como veis, una vez más, este trastorno se descubrió experimentalmente en los animales por lesiones en el tronco cerebral en el año 1965 y se identificó en los seres humanos en el 87, pero está perfectamente descrito en el Quijote. Y Don Quijote, en el episodio de los pellejos de vino, se levanta, coge la espada, los acuchilla los pellejos y Cervantes, una vez más, con una capacidad de observación que aún no lo deja asombrado, dice, es lo bueno que no tenía los ojos abiertos, porque estaba soñando, durmiendo, soñando que estaba en batalla con los gigantes. Es decir que, y esto está de nuevo muy bien reflejado en esta edición conmemorativa del Quijote que ilustró el gran Mingote, y ahí lo veis a Don Quijote dando cuchilladas dormido, con los ojos cerrados. Y está probablemente en esta fase en la que fisiológicamente debería estar hipotónico, no se debería de mover, pero se puede mover y tener esta conducta agresiva. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, hain beti bezala txoin. Egon. Galderari komentariorik esateko hori giruzkinik ezer balego, ontsa da momentua egiteko. Badaukainuk, esateko, bai. Venga, bota. Me ha encantado y... Será para abajo. A ver, bueno, pues que me ha encantado y supongo que es entrar en un terreno muy amplio, pero como a mí me apasiona el psicoanálisis y Freud y Lacan, a ver cómo conciliar los sueños con, bueno, ese otro lenguaje, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo precisamente en lo que no soy nada experto es en psicoanálisis, de manera que ahora un maestro común de José Guimón y mío, el doctor Luis Barraque Bordas y otros muchos, han tenido durante mucho tiempo la ilusión de encontrar las estructuras reguladoras del sueño REM, de los ensueños, y la relación de los sueños con las actividades cerebrales, con la memoria, con la conducta, en fin, con todo lo que, con el inconsciente. Como decía Freud, los sueños son la vía regia de conocer el inconsciente, pues sería también la manera de conocer el sustrato fisiológico del inconsciente. No sé si José estará de acuerdo con esto, como lo he dicho, pero en fin, yo no puedo ir más allá. El psicoanálisis, el contenido de los sueños, la interpretación de los sueños, eso realmente no es mi campo.
Gracias. Bueno, quisiera felicitarle por esta excelente exposición, preciosa. Hay una cosa que me llama la atención, no se ha sido tratado. Vamos, y a veces los sueños tienen una característica auténticamente creativa, es una sorpresa. Es decir, es cuando uno, por ejemplo, el sueño responde a una estructura. Por ejemplo, es casi un guión cinematográfico que uno subjetivamente sería impotente absolutamente para realizar. Es decir, uno se descubre que en sueños podría ser un excelente guionista, tiene una trabazón y una... Ese fenómeno está estudiado, o sea, el sueño como creación por la propia estructura formal. O sea, esto... Bueno, yo te puedo contestar esa pregunta también desde un punto de vista más fisiológico que psicológico, ¿no? Durante la fase del sueño no REM, del sueño de ondas lentas, la actividad mental es muy parecida a la vigilia, mantiene la lógica de la vigilia. Por eso muchas personas confunden, tienen muy mala percepción del sueño, creen que han estado despiertos toda la noche, están toda la noche pensando, están toda la noche y realmente estaban dormidos, pero tienen ese exceso, digamos, de actividad mental de la fase no REM. Durante la fase REM, los sueños ya tienen esa otra estructura fantástica, aparentemente abigarrada, sin lógica, pero que tiene mucho que ver con la memoria, con memorias de... Y en esa fase, algunas personas son capaces de tener lo que se llaman sueños lúcidos, en donde tú sabes que estás soñando. O sea, no es como normalmente que te das cuenta que estás soñando cuando te despiertas. Te despiertas y dices, uy, estaba soñando. Entonces puedes apuntarlo, ¿no? Sino sueños lúcidos en donde sabes que estás soñando y puedes conducir en parte tu sueño. Es completamente diferente del otro. ¿Qué capacidad creativa se tiene durante la fase no REM o durante la fase de los sueños lúcidos? Eso es muy... Yo no te sabría explicar ahí. Pero desde luego que hay muchas personas que a las 3 de la mañana dan un salto en la cama, cogen el papel y el boli y apuntan no el sueño, sino lo que han sido capaces de resolver durante el sueño. Problemas matemáticos, algoritmos informáticos o cualquier otra cosa. Ah, sí, claro. El doctor Martín Massó apunta bien que el sustrato de eso puede ser una red que tenemos en el cerebro que se llama la red neural por defecto, que incluye varias estructuras, entre ellas la frontal, el precúneos y el hipocampo, donde está el sustrato de la memoria. Si ahora cualquiera de nosotros cierra los ojos y se está en reposo, diríamos que el cerebro se apaga. Pues no, tenemos una red que en ese momento se enciende. Y esa red tiene mucho que ver con todo esto, con la programación, con la memoria, con la proyección, con todo esto. Y curiosamente las estructuras de esa red son las más sensibles a la enfermedad de Alzheimer. Una anotación simplemente, el propio Descartes señalaba que la matemática es invariante con respecto a la variable soñando despierto. Bueno, cuando él defiende la matemática como que... O sea, las leyes de la matemática no podrían fallar en sueños. Vale. Bueno, gracias. Bueno, la verdad es que a mí también me ha gustado muchísimo la presentación y recuerdo también que la de Martín Massó hace 6 meses fue también de esta misma profundidad. Claro, no podemos tener las palabras como registro, quizás no grabamos nuestras sesiones, o sí. Lo que quiero decir es cómo podemos acceder. Por ejemplo, me gustaría en Internet poder acceder a partes de su discurso o de su PowerPoint o PDF. Podemos tener una sección donde dejemos. Esta parte de los trastornos del sueño, mucho más extensa, fue mi lección de ingreso en la Real Academia de Medicina. Aquí os he puesto unas poquitas diapositivas. Pero eso sí que está editado.
Si alguien tiene mucho interés, pues me lo dice, pido una reedición y os lo regalaré con mucho gusto. Te tomamos la palabra. Vale. Que la secretaria tome nota y con el sueldo que me va a pasar el presidente pagaré la edición. Y te sobrará todavía muchísimo. Digo, José Luis. Sí, me ha parecido muy interesante. Yo tengo dos cuestiones. Una es si sabemos por qué soñamos o para qué soñamos. No sé cuál es la pregunta más correcta. Y la otra, si sabemos qué animales sueñan. O sea, hasta dónde en los grupos zoológicos, hasta dónde lejos del nuestro sueñan, o sea, los mamíferos, las aves. Esa segunda parte no te lo sé decir, porque tampoco se han usado muchos animales para la fisiología del sueño. Se han usado muchos gatos, ratas, pero no te sabría decir. Los gatos, desde luego. Y los gatos tienen el trastorno de conducta del sueño REM. Y cuando se les lesiona el tronco cerebral, se despiertan en sueño REM, o sea, se incorporan en sueño REM y se ponen a cazar alucinando pájaros, ratones en la jaula. Eso está muy bien demostrado. Ahora, en la escala animal, ¿hasta dónde? No te sabría decir. No. El sueño REM sí que se sabe que ocurre en las aves también, pero que tenga contenido onírico, eso, ¿cómo lo vas a saber? Eso es, no. Y la otra pregunta, perdona, ¿para qué sirve? ¿Y por qué? No sabemos para qué dormimos, con que fíjate para saber para qué soñamos. O sea, seguro que tiene que ver con nuestro equilibrio psicológico, eso seguro. Y con muchas cosas que se alteran a la inversa cuando no dormimos o en el sueño REM. Y consolida la memoria, el aprendizaje. Se supone que es un periodo de reparación sináptica, de reparación de neurotransmisores, de formación de nuevas redes neuronales, etc. Y la pérdida de sueño, dándole la vuelta a la pregunta, la privación de sueño tiene todas esas conductas, todas esas consecuencias negativas sobre la memoria, el aprendizaje, el desarrollo, etc. Y eso conoces mejor que yo en fisiología. A mí también me ha encantado la presentación. Nosotros, desde el derecho penal y la criminología, más de una vez hemos considerado que todo lo que sucede en el marco del sueño no podría generar en modo alguno responsabilidad porque está fuera del control de la voluntad. Pero progresivamente, pues a partir de estudios, ¿no?, que van conociendo mejor lo que sucede en el sueño, la posibilidad de que haya sueños más controlables o menos controlables, pues se abre el melón de si efectivamente no puede haber puntos de apoyo para exigir responsabilidad por lo que una persona hace en el sueño. Fundamentalmente suele ser en torno al sonambulismo, pero también ahora mismo suele tener que ver con estas personas que están afectadas por estos síndromes que les hacen moverse en la cama y que eso puede generar pues lesiones en las personas con las cuales ellos están durmiendo. Entonces, bueno, ¿en qué medida efectivamente puede haber base o no para que el sujeto pueda adoptar medidas, por lo menos de control, y por tanto se pueda considerar descuidado? Si es que se deja llevar, ¿en qué medida hay capacidad? Que una persona en uno de esos episodios que yo llamo de sueño lúcido, es decir, en condiciones fisiológicas de sueño lúcido, sea capaz de conducirse a sí mismo en una conducta anormal o agresiva, yo creo que eso es imposible, porque estaría hipotónico, estaría en sueño REM. Los sonámbulos excepcionalmente tienen una conducta agresiva, prácticamente nunca. Hay un sonambulismo tranquilo, que es el que hace el individuo en la cama, que enreda con la mesilla o se quita o se pone el calcetín, pero nada más. Y un sonambulismo un poco más complejo, que es más raro, en el que ya es capaz de levantarse, salir de la habitación, y que es cuando hay que tomar medidas de precaución, poner timbres o alarmas o pestillos para... Pero normalmente el sonámbulo nunca es agresivo, nunca es. Los conflictos están con el trastorno de conducta del sueño REM, en el que sí la conducta es agresiva.
Y ese se puede objetivar, que el individuo tiene ese trastorno porque lo puedes ver en el laboratorio de sueño. Yo os podría enseñar vídeos de pacientes en donde demuestras que está en sueño REM, que no está hipotónico, es decir, que está en un estado no fisiológico y que se mueve, grita, pega, muerde, etc. Y dentro de esas parasomnias ahora, la que está más de moda hay muchas, de conductas alimentarias aberrantes, etc., es la sexomnia, en donde se han producido ataques y conductas sexuales complejas. Y no en el domicilio, sino fuera del domicilio incluso. Y esa sí que ha dado lugar a conflictos médico-legales. Y otros conflictos que, ya puestos a contar cómo ocurren las cosas, normalmente las personas durante la sexomnia tienen una conducta sexual muy diferente de la propia. De manera que su pareja enseguida se da cuenta de que no está a las 3 de la mañana buscando una relación sexual normal. Lo hace de una manera inhabitual. Se muestra más violento, más agresivo, menos cariñoso, dice obscenidades, dice cosas que jamás ha dicho a su pareja previamente. Y el resultado es que algunas parejas prefieren a su pareja en sexomnia que en situación normal. Algunas no se quejan de que su pareja tiene sexomnia. Lo encuentran muy excitante, muy novedoso. Eso cambia un poco la cosa respecto a... Sí. Bueno, en primer lugar, yo quería destacar algo más de tu labor profesional como jefe de una unidad de neurología que has sido capaz de impulsar y poner a un gran nivel durante todos estos años, tu labor universitaria, has sido el catedrático de la Universidad del País Vasco y el que has dirigido prácticamente toda la enseñanza universitaria en el País Vasco, y tu labor investigadora, ¿no? Y yo digo, siempre suelo decir, pues Juanjo ha sido un gran cerebro, muy trabajador al servicio de la neurología, y creo que has conseguido cosas que son impresionantes. Después de hacer un comentario sobre el trastorno de conducta de sueño REM, que quizá lo has dicho, pero no ha quedado muy claro, ¿no? Hoy día, lo más llamativo del trastorno de conducta de sueño REM es que los enfermos vienen, que han leído en internet y saben muchos de ellos, y dicen, oiga, yo voy a tener un Parkinson, o voy a tener una demencia en los próximos años. Y la verdad es que, pues, cada vez conocemos que el riesgo es mayor. Y muchos de estos enfermos, pues en 5, 6, 7, 10, 15 o 20 años, van a desarrollar o una enfermedad de Parkinson o una demencia con cuerpos de Levy o una alfa-sinucleinopatía, es decir, una enfermedad degenerativa. Y la sorpresa es cuando uno hace referencia al arte, es hacer referencia a Walt Disney, que tiene la escena de Pluto, en la que hay unos ratones que ven al perro allí grandullón y decía, pues no tiene olfato, y describe los síntomas precoces de la enfermedad de Parkinson en Pluto, ¿no? Y entonces cuenta cómo, dice, no ha perdido el olfato y tiene estos sueños inquietos y se dan cuenta, dices, pues cómo Walt Disney fue capaz de darse cuenta de que existían estos síntomas premonitorios de una enfermedad de Parkinson con deterioro cognitivo posterior, ¿no? Entonces... Sí, esto lo había mencionado rápidamente. Esto es una cosa muy importante que menciona José Félix, y es que lo que antes llamábamos enfermedad de Parkinson como un prototipo de enfermedad con trastornos del movimiento, ahora sabemos que es una enfermedad multisistémica del cerebro que tiene trastornos del sueño, de la conducta, de cognitivos, vegetativos, etcétera. Y que esos trastornos, muchos de ellos preceden en años a la aparición del trastorno motor. Por ejemplo, este trastorno de conducta del sueño REM, la pérdida del olfato, el estreñimiento, la denervación cardíaca, que es algo que hemos estudiado nosotros mucho en Cruces, de manera que ahora, combinando estos trastornos, si tuviéramos algún marcador, que es detrás de lo que estamos, les podríamos decir a las pacientes, tiene usted síntomas de una enfermedad degenerativa del cerebro
que dentro de 10 o 15 años llamaremos enfermedad de Parkinson, porque aparecerá el temblor y la rigidez. Pero ahora está en esta fase previa con estos síntomas. Si tuviéramos un tratamiento preventivo, evitaríamos la fase mala, que es el trastorno motor y el deterioro cognitivo. Y yo creo que eso lo veremos. En unos años lo veremos. Ya que has hablado de riesgo, me gustaría saber el riesgo relativo de estas personas con algún trastorno del sueño de sufrir en el futuro, en el tiempo X, una enfermedad neurodegenerativa. Eso depende del tiempo de observación. Cuanto más tiempo de observación tienes, más porcentaje. La última estadística que hemos conocido es del Hospital Clínico de Barcelona, que al cabo de 10 años era el 80%. ¿No? Muy alta, muy alta. Y en la fase de adolescencia, trastornos de REM que se pueden dar en sonambulismos fuertes y de los que has descrito. Sí, eso sí. ¿Cómo se desarrollan y cómo decaen? Y yo conozco algún caso en el que tuvo gran actividad y después decayó por completo. Sí, eso es lo habitual. Las parasomnias son más frecuentes en los niños y adolescentes. Las parasomnias que no tienen una base psicopatológica. O sea, la parasomnia del desarrollo, que se puede llamar así, la que aparece en los niños, los terrores nocturnos, el sonambulismo, el somniloquio, la enuresis, todo eso es propio de la etapa de desarrollo infanto-juvenil y después desaparece. No hay ningún chico, ninguna chica que se haga pis en la cama cuando empieza a dormir en pareja. Terapia total, ¿eh? O sea, no hay problema. Otra cosa es que aparezca una de estas anomalías a los 30 o 40 años, no habiendo habido previamente o habiendo un intervalo libre entre medio. O, por ejemplo, el niño que ha recuperado el control de la orina, que no tiene neuresis ni tiene terrores nocturnos, y a los 12 años o 13 empieza a tenerlos. Entonces, ahí hay que llamar al psiquiatra, ahí seguro que hay un conflicto serio. Eso es otro problema. Bueno, sí, lo estoy hablando en términos muy generales. Sí, me ha parecido una exposición magistral, como siempre, Juanjo, al que conozco ya hay muchos años, que iniciamos juntos nuestra carrera académica en la UPV. Y, bueno, en relación con este tema que se ha mencionado, de las consecuencias forenses de algunos trastornos dudosos del soñar y el ensoñar con la simulación, ¿verdad? Hay un tema que también se vincula al que ha mencionado la compañera en respecto al psicoanálisis, y son los trastornos disociativos. Es decir, desde muy antiguo se hablaba de la histeria, que en el fondo era un trastorno neurológico, aunque esto se tardó en describir. Y fue Freud quien diferenció sobre todo las histerias de otros trastornos que ahora se llaman neuróticos, pero que la histeria se diferenciaba en una histeria disociativa y una histeria distinta, de distintas variedades. La disociativa consistía en la pérdida de conexión transitoria por alteraciones emocionales, por traumas emocionales, en el que el sujeto perdía la conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y esa disociación, que no se traduce en ninguna alteración neurológica, ni en el encefalograma, ni nada, tal y como se ha ido viendo, se producen algunas personalidades que son llamadas histriónicas, etcétera, con características científicas poco bien definidas. Actualmente se discuten las características, pero las clasificaciones internacionales psiquiátricas siguen manteniendo la idea de disociación. La DSM-5, la última clasificación internacional de las enfermedades, basada en todo lo posible en lo biológico, distingue muchísimas
alteraciones, el estrés postraumático, nuevas alteraciones, y sigue manteniendo la disociación y no la atribuye ningún tipo de alteración biológica. Y la disociación se produce durante periodos de tiempo cortos, de media hora o de días, en la que el paciente se presenta a la policía diciendo no sé quién soy, la pérdida de la amnesia psicológica, etc. Y va recuperando o recupera tardíamente la conciencia de sí mismo y la conciencia de los acontecimientos que habían ocurrido durante el tiempo en que había estado en el estado disociativo, incluidos actos criminales. Y de ahí la dificultad que tienen muchos. Yo he tenido alguna ocasión que actuar de forense y es enormemente difícil actuar como perito, ¿verdad?, en situaciones en que se excusa un acto criminal producido en estado de disociación. Sigue siendo un misterio que no se ha, a mi modo de ver, aclarado, pese a los intentos de nuestro común maestro Luis Barraquer Bordas, querido mi director de tesis y tu querido amigo y mutuo amigo, que tiene un artículo que se llama Libertad y psicología profunda hacia una neurología del inconsciente. Él estaba psicoanalizado, era un neurólogo brillantísimo, pero ya ha pasado 7 años de psicoanálisis kleiniano en Barcelona, y entonces estaba enormemente interesado, y hablábamos mucho de esta cosa, pero vamos, tenía libertad hacia una neurología del inconsciente. Se interesó mucho en ello, naturalmente, sin llegar a conclusiones importantes. Yo invité, como recuerdo, a Luis Barraquer Bordas a dar una conferencia en Guernica, en la época anterior a la transición. Nos prohibió, queríamos hacer una casa de juntas. Parece absurdo, ¿no? Pero a él le interesaba mucho, le apetecía mucho, era un hombre, era un catalanista, nacionalista catalán, claro. Sí, sí. Entonces él tenía mucho interés, además por la memoria de Julia Guerra, que fue su director de tesis, Julián, el hermano de Juan, Juan era el hermano de Julián, le había dirigido la tesis a él. Y vino a Bilbao, a Julia Guerra, maestro nuestro, en París y luego en Ginebra, no pudo nunca pasar la frontera, hasta después de la muerte de Franco, ¿no? Bueno, lo hizo oculto, pero en fin, quería hacer un homenaje y por una coyuntura de que mi hermano Jesús había operado al jefe de la Junta de Juntas, pero resulta que le dejaron dar la conferencia en la Casa de Juntas, pero cosa absurda, sobre neurología. Luego inmediatamente vino la orden del gobernador que nos lo quitó. Lo hicimos en un cine de barrio, la conferencia, y habló sobre la libertad. Y su hija Julia Guerra, mire, patrón, pues, en honor de usted, Barraquer Bordas ha dado una conferencia en Guernica. ¿Qué dice? ¿Y sobre qué? Dice, sueños y ensueños. Y dice, dormir, ¿no? Sobre el dormir. Y tal. Y dice, joder, podía en vez de este Luis Barraquer siempre así, ¿no? Dice, en vez de hacer hablar, dormir a los vascos, que les haga soñar. Sí, esa anécdota. No les hable usted de dormir, hables de soñar. Bueno, uste dut hau dela azkenan, hitzaldia izan da zoragarria, ikusten denez, interesa ere alakosia sortu du, baina denbora aurrea doa, oain hartu dezagun atxeen txiki bat, 15 minutu, goiti jota, eta gero ja jarraituko dugu bidearekin. Baina lehenengo, hau bukatu baino lehenago, eskertu dezagun Zarranz profesorea eta doktorea, eman digun hitzaldiagatik. Eskerrik asko, zinez eta bihotzez. Thank you.